una manita de que se puede escuchar, de favor. Igual, Alan, creo que si llegan solicitudes o que están en sala de espera, ¿los podrías aceptar, porfa? Porque no sé si lo Sí, puedo ver mientras estoy compartiendo. yo lo voy a aceptar, no te preocupes, amigo. Chipi, gracias, amigo. Vale, entonces vamos a empezar con integración cardiovascular. Alan, ¿me puedes decir si se ve, por favor? Que estoy compartiendo pantalla. Sí, ya se ve. Acá, muchas gracias, amigo. Si hay algún problema de audio o así, si puedes, dime, Alan, o en el chat, los demás que me digan, ¿va? Entonces, vamos a comenzar con la asesoría de integración cardiovascular. Y como dice el nombre de la asesoría, pues vamos a integrar todos aquellos conceptos que vimos con anterioridad en las sesiones pasadas y que ustedes han visto pues a lo largo de todo su primer parcial. Ahora, es importante entender que para la integración no vamos a hablar simplemente de cambios lineales, ¿no? Así como al ser un sistema integrado, en este caso, si afectamos una parte del sistema, va a tener repercusiones en diferentes partes del mismo. ¿Va? Y para analizar cómo es que funciona de una manera general el sistema cardiovascular, pues vamos a plantear diferentes situaciones para analizar cómo es que responde nuestro organismo. Aquellas situaciones van a ser la respuesta al ejercicio, las respuestas al estrés, que realmente hay diferentes tipos de estrés y el estrés no va a generar la misma respuesta en todas las personas. Situaciones como la hemorragia y la bipedestación, o también conocida como ortostatismo, ¿va? Y bueno, lo que ya he mencionado. Ah, igual, Alan, no sé si ya estás grabando. Sí, ya empecé la grabación. Ah, muchas gracias. Entonces, recordemos que anteriormente y durante los temas que se han hablado anteriormente, pues se ha hablado que los cambios ocurren de manera lineal, ¿no? Que había regulación a corto plazo, a largo plazo, de manera local, por medio de las diferentes propiedades de los vasos sanguíneos, ¿no? Y también en cuestión de los órganos, que cada uno a su propia voluntad, dependiendo de sus necesidades metabólicas, podría aumentar o disminuir la cantidad de sangre que le puede llegar, ¿no? Sin embargo, ahora viéndolo de una manera más integrada, vamos a ver que no todo, por así decirlo, está espaciado o más bien separado, sino que cada una tiene repercusión en la otra. Y para ejemplificar esto, recordemos lo siguiente, que es que nosotros aprendimos que cuando aumentaba la presión arterial, había una sucesión de pasos para que al final disminuyera esta, ¿no? Como lo pueden ver en la imagen de acá abajo, que al final ese aumento de la presión arterial me estimulaba mis vasoreceptores, esos vasoreceptores, su señal se iba hasta los centros cardiovasculares en bulbo raquídeo y al final me mandaba señales que me iban a disminuir la presión arterial. Pero eso es de una manera lineal y no lo podemos entender así porque simplemente estamos estudiando el estímulo, el cómo llega hasta el sistema nervioso central y la respuesta. Sin embargo, como ustedes saben, cada organismo es diferente y aquí sí se va a tomar en cuenta el contexto desde que se encuentra nuestro organismo para saber si la respuesta es similar o diferente. Entonces, debido a eso, no podemos usar gráficas lineales en la integración. Y ustedes pensarán, bueno, podría ser que no, porque pues sabemos que diferentes conceptos dependen de otros conceptos en este caso o de otros factores, como vemos aquí. Ustedes vieron en sesiones pasadas que el gasto cardíaco pues depende de dos componentes, ¿no? Que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y que a su vez cada uno pues se divide en diferentes componentes, ¿no? El volumen sistólico depende del volumen telediastólico, del telisistólico, y de igual manera cada uno depende de ciertos factores o parámetros, ¿va? Entonces, se podría decir que es como la ramificación de un árbol. Sin embargo, tampoco se puede tomar así. ¿Por qué? Porque más adelante veremos que va a haber parámetros que aparecen no solo una vez, sino que pueden aparecer en diferentes sitios regulando otros parámetros o pueden incluso estar condicionando a otros, ¿sí? Ahora, esto lo vemos aquí. Vean, esto es algo más complejo,
¿Por qué? Porque va a haber parámetros que aparecen más de una vez. Por ejemplo, aquí en el volumen sistólico, como dijimos, depende del volumen telesistólico y el telesistólico. Y el telesistólico depende a su vez de la frecuencia cardíaca, la cual a su vez también va a afectar directamente al gasto cardíaco. Entonces, ese parámetro al repetirse tiene una mayor implicación en nuestro sistema, pero de igual manera va a haber parámetros que pueden actuar mediante bucles de retroalimentación positiva para afectar a todo lo demás. Por ejemplo, el gasto cardíaco, ustedes saben que si aumenta o disminuye, pues va a depender, en este caso, de la cantidad de sangre que regresa al corazón. Entonces, el gasto cardíaco depende del retorno venoso, pero de igual manera, el retorno venoso depende del gasto cardíaco, justamente, porque recuerden que es un circuito cerrado, ¿va? Entonces, estas líneas rojas me muestran eh, circuitos de retroalimentación negativa, ¿va? De igual manera, la presión con los barorreceptores, como ustedes saben. Estas líneas punteadas me están representando que aparecen un parámetro en más, o más bien afectando a más de otro parámetro, ¿va? Y estas líneas de color marrón, si se podría decir, me está diciendo que va a haber factores que van a comprometer a otros parámetros. ¿Alguna duda hasta aquí? Justamente por eso es importante que para antes de esta asesoría, pues ya tuviesen ustedes bien definidos los conceptos que se muestran en pantalla, como es frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco, precarga, poscarga, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna duda en el chat, Alan, de casualidad? No, amigo, ninguna. Ya se habilita el micrófono a todos para que, si tienen alguna duda, puedan hablar. Solo levanten su manita, porfis, y ya les voy dando la palabra. Vale, gracias. Ahora, como mencionaba, el que existan tantos parámetros hace que sea difícil de distinguir cuál es más importante, o sea, entre uno y otro. Realmente no podemos determinarlo. ¿Por qué? Porque, como vimos, todo está interrelacionado. Por ejemplo, si nosotros afectáramos al retorno venoso, como dijimos, ¿qué estamos comprometiendo? Pues prácticamente todo. Si afectamos al retorno venoso, estamos comprometiendo el regreso de sangre justamente que llega a la aurícula derecha y con ello el volumen de sangre que pasa al ventrículo derecho, ¿no? Entonces, estamos comprometiendo pues, la precarga, ¿no? Y la precarga igual a quién va a estar eh, afectando en este caso también al volumen telediastólico, pero igual al volumen telesistólico y junto con ello al mismo gasto cardíaco. Entonces, vemos como el afectar un parámetro implica la afectación de todos los demás justamente. Y ahora, para la regulación del sistema cardiovascular, pues nosotros, a lo largo del estudio de este sistema, pues nos enfocamos más que nada en cuestiones que tienen que ver netamente con el sistema cardiovascular, ¿no? Como lo son el gasto cardíaco, la presión arterial, resistencia periférica y estos que se muestran acá abajo. Sin embargo, es importante entender que no solo lo que es propio del sistema cardiovascular va a afectar al mismo, sino que también va a haber sistemas que son extravasculares que también van a determinar o van a afectar la respuesta de este, como se encuentran numerados aquí de color azul, que vemos que es el sistema nervioso autónomo, el sistema respiratorio, órganos hematopoéticos e hígado, sistema urinario y gastrointestinal, sistema endocrino y los sistemas en cuanto al control de la temperatura, ¿va? Ahora, yo les pregunto, eh, si nosotros inyectáramos a un paciente noradrenalina, ¿qué respuesta ustedes creen que pasaría en nuestro organismo? ¿Podrías repetir tu pregunta? Sí, si nosotros inyectáramos noradrenalina a un paciente, ¿qué respuesta ustedes esperarían que ocurra en el organismo? Un aumento de la presión arterial. ¿Alguien más? Si bien es cierto lo que menciona el compañero, eso solo sería, por ejemplo, lo que dijimos de una respuesta lineal. Sin embargo, el sistema al ya estar integrado, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría una bradicardia. ¿Por qué? Porque si bien sí, en un principio el inyectar una adrenalina me afecta a varios parámetros que aumentan la presión, esa presión ya la ascenso mi barorreceptor y por lo tanto va a activar respuestas para poder disminuirla y entre ellas se encuentra la bradicardia. ¿Va? Entonces, esta bradicardia no es porque directamente la noradrenalina la provoca, sino que ya el sistema cardiovascular integró toda la información y provocó esa respuesta.
¿Hay alguna duda con esta parte? No. Vale, entonces vamos a continuar. Ahora hay que ver cómo es que afectan justamente esos sistemas extravasculares a mi sistema cardiovascular. Entre ellos, pues, tenemos que mi sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Cómo puede mi sistema nervioso autónomo afectarme en este caso? Pues justamente como vimos, si se activa el simpático, pues en su mayoría de veces me va a aumentar la presión arterial mediante diferentes mecanismos como es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico y de la contractilidad, etcétera, ¿no? Y al contrario, si se estimula el parasimpático, pues este me provoca respuestas que finalmente me van a disminuir la presión arterial, como lo es la bradicardia, afectando al tono simpático de los vasos, etcétera, ¿no? Pero antes de continuar, es importante aclarar que siempre deben de tomar en cuenta el contexto del paciente, porque el paciente no se va a encontrar en una situación ideal y más que nada si se encuentra bajo una patología, que las respuestas que tiene su organismo no van a ser las mismas que una persona sana. Entonces, por ejemplo, en el caso de un paciente que fuese hipertenso, ese paciente que es hipertenso, eh, el varoreceptor de ese paciente no va a responder a la misma presión que respondería en nosotros, ¿no? De un aumento de la presión. ¿Por qué? Porque en pacientes hipertensos, al menos de manera crónica, su reflejo varoreceptor va a estar disminuido, va a haber una desensibilización del varoreceptor y por lo tanto no van a responder a aumentos de la presión arterial a los que nosotros sí responderíamos, ¿va? Entonces, continuando con los demás sistemas extravasculares, como dijimos, el sistema nervioso autónomo, pues ya vimos, ¿no? Cómo es que afecta. Ahora, el sistema respiratorio, ¿cómo es que afecta? Bueno, si ustedes ya empezaron a ver Respi en teoría o se han leído, pues recuerden que nosotros la presión, al menos la más importante que tiene que ver con la expansión de la caja torácica, pues es la presión intraplural, ¿no? La cual es en su mayor parte negativa o subatmosférica. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta presión intratorácica negativa no me va a afectar solo a nivel pulmonar, ¿no? Sino que a todo el tórax. Entonces, cuando una persona inspira, hace más negativa esta presión. Al hacer más negativa esta presión, es como si fuera un efecto de succión, entonces favorecería el retorno venoso. Y ahora sí, si favorecemos el retorno venoso, al final va a aumentar el gasto cardíaco y con ello la presión arterial. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿De por qué el sistema respiratorio afecta? ¿O de qué manera? Vale, si no hay dudas, vamos a continuar con el otro, que son órganos encargados de hematopoiesis y el hígado. ¿Esto por qué? Porque, como sabemos, el hígado es el principal productor, en este caso, de proteínas a nivel vascular e incluso de factores de la coagulación. ¿Y esto cuál es su implicación? Bueno, que va a haber diferentes proteínas con diferentes características que me pueden afectar al flujo sanguíneo. En este caso, uno de los más importantes es el fibrinógeno. El fibrinógeno, como ustedes saben, es un regulador muy importante, en este caso, dependiendo de su concentración, que me puede afectar a la viscosidad sanguínea. Y si yo aumento o disminuyo la viscosidad sanguínea, pues eso me va a afectar directamente al flujo sanguíneo, ¿va? Y de igual manera, en cuestión del hígado, yo les pregunto cuál es la principal proteína que produce que se encuentra dentro de mis vasos sanguíneos. ¿Sí se escucha? Sí, sí se oye. Va. Bueno, aquí recuerden que el hígado produce lo que es la albúmina, ¿no? Y la albúmina pues es la principal proteína que me va a determinar la presión oncótica, que tiene que ver con los vasos sanguíneos y dependiendo justamente de la presión oncótica, ustedes se acuerdan de las fuerzas de Starling, ¿no? Que estas me van a afectar o determinar el flujo, más bien el filtrado que hay desde mi vaso hacia el intersticio. Entonces, si nosotros tuviésemos mucha cantidad de albúmina, eso aumentaría la presión oncótica y pues dificultaríamos en este caso el filtrado, ¿no? Por ejemplo, a nivel capilar y así. Entonces, por eso es importante
este sistema. Ahora, el sistema urinario y gastrointestinal, ¿por qué eso es tan importante? ¿Por qué? Porque justamente por el sistema gastrointestinal, pues es nuestro principal medio para el consumo o la entrada de líquidos en nuestro organismo. El sistema gastrointestinal, o perdón, el sistema urinario es el principal sistema en el cual me excreta líquido justamente. Entonces, estos dos sistemas se van a determinar tanto la entrada como la salida, tanto de líquidos como de electrolitos, porque como ustedes vieron en Fisiología 1, pues los electrolitos también son muy importantes y que me terminan afectando al líquido extracelular, ¿no? A su volumen, ¿no? Entonces, estos dos sistemas se encargan principalmente del volumen y de la composición de mi líquido extracelular, ¿no? Entre ellos, pues, se encuentra justamente el plasma. Ahora, el sistema endocrino, ¿por qué? Porque, como ustedes saben, de la médula suprarrenal se puede liberar adrenalina, pues, la cual tiene pues, principales implicaciones a nivel vascular y a nivel cardíaco incluso. Y de igual manera, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una sucesión de pasos que viene por la liberación de diferentes hormonas que finalmente van a provocar una respuesta de el tema de regulación cardiovascular. ¿Alguien que me diga cuándo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿O de qué regula? ¿Te refieres como a la presión arterial a largo plazo? Ujú, justamente eso. Recuerden que los riñones, mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues son los principales reguladores de la presión arterial, pero a largo plazo, ¿va? Porque recuerden que a corto plazo es por vías nerviosas. Y finalmente, el último sistema, que es el sistema de control térmico, porque recuerden que siempre la sangre va desde órganos centrales hasta la periferia, ¿no? Y en casos cuando aumenta la temperatura, pues justamente aumenta el flujo sanguíneo hacia las partes más distales de mis extremidades, en donde pues de igual manera lo que se busca es perder calor, ¿va? Y puede haber situaciones, por ejemplo, donde hay aumentos de la temperatura que sobrepasen nuestra capacidad y justamente empezamos a perder volumen, pero es a través de la sudoración igual, ¿va? Entonces, todos esos sistemas extravasculares que están en azul también van a comprometer justamente mi sistema cardiovascular y todos sus componentes. ¿Alguna duda con esta parte? ¿No? Bueno, si no hay duda, voy a continuar. Ahora sí, nosotros, y voy a necesitar su participación en las diferentes respuestas para saber qué es el contexto que ustedes entienden, ¿va? Entonces, empecemos con la respuesta a la bipedestación. ¿Esta cómo ocurre? La manera más fácil de ejemplificar esto es cuando ustedes se encuentran acostados durante mucho tiempo y se levantan de una manera súbita. Aquí yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes perciben cuando ocurre eso? Que están acostados y se levantan muy rápido. Mareo. Ujú, ¿alguien más? Bueno, aquí recuerden principalmente que la sangre se encuentra en su mayor cantidad en las venas, se encuentra más cantidad de sangre en las venas que en las arterias, en este caso almacenada. ¿Por qué? Porque recuerden que las venas son vasos de capacitancia, o sea que ellas pueden acumular sangre sin provocarme aumentos de la presión. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿No? Ustedes cuando pasan de una posición, si se podría decir, horizontal o cuando están acostados a una posición vertical, que es estar en bipedestación, provoca un descenso o más bien un aumento del flujo sanguíneo, pero ¿hacia dónde? Hacia sus miembros inferiores. ¿Y esto qué ocurre o qué implicaciones va a tener? Bueno, el que la sangre descienda hacia sus miembros inferiores y ustedes se mantengan durante mucho tiempo en bipedestación, va a hacer que la sangre no regrese hacia nuestro corazón, entonces disminuye el retorno venoso. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la principal complicación en este caso? El órgano más sensible a las pérdidas o la disminución del flujo sanguíneo o del aporte de sangre es el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro no lo puedes dejar sin sangre porque se tiende a apagar, por así decirlo. Si ustedes disminuyen el flujo sanguíneo al cerebro durante un tiempo, pues van a experimentar eso en mareos o así, pero si es durante un mayor tiempo, incluso pueden desmayarse, ¿va? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, empecemos por pasos, ¿no? ¿Qué es lo primero que ocurre para que disminuya en este caso, la llegada de sangre hacia el cerebro? ¿O qué es lo que ocurre en la bipedestación? Lo primero que ocurre es esto.
se afecta a la presión venosa central. ¿Por qué? Porque la presión venosa central, acuérdense que la medimos principalmente, por ejemplo, en las venas cavas. ¿Y qué es lo que ocurre? Como la sangre ahora se encuentra distribuida hacia mis extremidades inferiores, pues no va a regresar. Por lo tanto, mi presión venosa central disminuye. O sea, es lo mismo decir que disminuye el retorno venoso. Ahora, ¿qué ocurre? Si disminuye el retorno venoso, disminuye la cantidad de sangre que llega a mi corazón y por lo tanto, pues no puede expulsar mayor cantidad de sangre porque no le está llegando. Entonces, disminuye el volumen sistólico, ¿no? A consecuencia de eso, de una disminuye el volumen sistólico que me compromete justamente el gasto cardíaco. Y una vez que se compromete el gasto cardíaco, finalmente, ¿qué vamos a comprometer? La presión arterial. ¿Alguna duda con esta secuencia de pasos? No, Vale, ahora la respuesta o la pregunta más bien sería ¿cómo es que mi organismo es capaz de hacer que el retorno venoso sea continuo y evitar, ¿no?, esta disminución de la presión arterial y consigo el compromiso hacia mi cerebro, ¿no? En este caso lo que importa aquí es la actividad de las bombas musculares, ¿va? Pero ahorita voy a explicar eso. Primero definamos qué es ortostatismo, ¿no? Que se prácticamente significa de mantenerse erguido. Quiero que se entren estas dos imágenes, ¿no? En donde se ha ilustrado una columna en donde ahí se encuentra mi sangre, ¿va? Y este es mi corazón. Esta es la situación en la que nosotros, ahora sí que nos ponemos de pie, y la sangre va a tender a disminuir hacia mis miembros inferiores. ¿Y qué pasa aquí? La sangre no va a regresar al corazón. ¿Y esto por qué ocurre? Porque justamente esto no es una arteria, ¿no? Sino que es una vena. ¿Y qué es lo que implica aquí? Recuerden que las venas son vasos de capacitancia, ¿no? Que pueden almacenar una gran cantidad de sangre. Entonces, ¿cómo ustedes harían que regresase la sangre hacia mi corazón? Afectando a la distensibilidad justamente de las venas, ¿no? O en otras palabras, haciendo venoconstricción. ¿Para qué? Porque si disminuimos la distensibilidad, eso significa que la columna de sangre, o más bien la sangre, ya regresaría a la altura del corazón y ahí ya no habría ninguna complicación. Y esto, ¿cómo ocurre? Justamente como les dije, esto depende de las bombas musculares que se encuentran en los miembros inferiores. Y cuando digo bomba muscular, es simplemente la actividad de los músculos de los miembros inferiores sobre las venas. Porque recuerden que las venas a nivel de miembros inferiores tienen unas válvulas, ¿no? Unas válvulas que principalmente evitan el retorno de sangre. Entonces aquí se va a tender a acumular la sangre. Pero ¿qué ocurre? Ustedes al caminar, pues justamente utilizan los músculos que corresponden al miembro inferior y la contracción de esos músculos van a tender a comprometer o a presionar nuestras venas. Y al presionarlas, ¿qué vamos a hacer? Que es como justamente como una bomba que va a impulsar la sangre y que aumente el retorno venoso. ¿Va? Vean, es como ocurre aquí en la imagen. Ustedes al caminar, la acción de sus músculos va a tender a comprimir las venas y así a favorecer el retorno venoso. ¿Hay alguna duda con esa parte? Ahora es importante, gracias. Ahora es importante mencionar que la mayoría de sangre que se desplaza a miembros inferiores, ustedes pensarán que proviene de los sitios más cercanos, como es el abdomen, pero no, proceden del tórax. ¿Por qué el abdomen no? Porque recuerden que en cuestión de la cavidad abdominal, diferentes órganos con sus diferentes recubrimientos, ahí se va a quedar la sangre que corresponde a esos órganos, ¿va? Entonces, al estar almacenados en aquellas cápsulas que rodean a los distintos órganos de la cavidad abdominal, pues van a hacer que se evite el flujo de sangre hacia los miembros inferiores y debido a eso, la mayoría de sangre proviene de miembro que se desplaza en miembros inferiores proviene del tórax, ¿va? Ahora, justamente, ¿cómo resolvemos esto? Más allá de la bomba muscular. Bueno, como dijimos, disminuye el retorno venoso, se compromete el volumen sistólico, consigo la presión arterial, ¿no? Entonces yo les pregunto, si disminuye la presión arterial, ¿quién va a censar esa disminución de la presión arterial? Los varoreceptores.
Justamente los vasoreceptores, entonces los vasoreceptores al activarse, pues van a mandar señales hacia los centros cardiovasculares en bulbo raquídeo para que se activen principalmente respuestas de tipo simpáticas, ¿no? Como lo vieron en la asesoría pasada, en donde, ¿qué es o cuáles son las respuestas simpáticas que va a haber? Yo les pregunto, para aumentar la presión arterial. Vasoconstricción. Ujú, ¿cuál otra? Aumento de la frecuencia cardíaca. Ujú, justamente, aumentamos la frecuencia cardíaca y también la contractilidad, y si lo aumentamos, pues va a tender a aumentar el gasto cardíaco. Aumentamos o más bien hacemos vasoconstricción para que aumente la resistencia periférica total y de igual manera hacemos venoconstricción para que así la sangre de igual manera no se almacene en las venas y pueda regresar hacia la aurícula derecha y con ello todo regresa hacia la normalidad y vuelve a aumentar la presión arterial, ¿va? Más o menos cuando ocurre esto de la bipedestación se podría disminuir el gasto cardíaco un 20%, ¿va? Y vean cómo ahora sí ya compensamos todas estas disminuciones mediante los parámetros que ya dijimos que aumentamos, ¿no? Aumentamos frecuencia cardíaca, aumentamos volumen sistólico y con ello gasto cardíaco. Y ahora sí, con la vasoconstricción, junto con el aumento del gasto cardíaco, aumentamos la presión arterial y todo se encuentra regulado, ¿va? Ahora, como les dije, la magnitud de la respuesta, en este caso la bipedestación, depende del contexto, ¿no? Porque como sabemos, no todos pues tenemos el mismo organismo y va a depender de diferentes factores, los cuales van a implicar el tipo de respuesta que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es común que haya pacientes que se encuentren reclinados y que al momento de pararlos les ocurra esta situación, pero al menos el que vamos a revisar ahorita es la temperatura, porque la temperatura a la que se encuentra el paciente va a determinar la magnitud justamente de la respuesta hacia la bipedestación, ¿va? Entonces, yo les pregunto antes de pasar a verlo, ¿cómo ustedes esperan que esté la respuesta cuando hace frío o cuando hace calor? ¿Quién quiera participar? ¿Cómo esperan que se vea afectada? Pues con el frío existe una mayor vasoconstricción a diferencia de cuando hay hipertermia. Ujú, en eso tienen razón. Entonces, recuerden, primero, pues hay que ver el contexto del paciente, ¿no? Si hay una temperatura baja, entonces pues va a ser frío y eso va a condicionar que desde antes de que ocurra la respuesta ya va a haber vasoconstricción, ¿no? En cambio, en el calor, desde antes que ocurra la respuesta ya va a haber vasodilatación y eso implica la respuesta que va a tener, ¿no? Entonces, si se encuentra una baja temperatura, eso significa que a nivel de sus vasos ya va a haber vasoconstricción incluso desde antes de que ocurra esta respuesta de la bipedestación. Por lo tanto, cuando una persona se ponga de pie en un contexto en el que haga frío, eso significa que la presión que va a haber no va a ser tan significativa. ¿Por qué? Porque ya está en vasoconstricción, ¿no? Entonces, tampoco es que hay una gran cantidad de sangre que se almacene en las venas, ¿no? Entonces, la disminución de la presión arterial va a ser demasiado pequeña, ¿va? Por lo mismo, por el contexto en el que ya estamos. Pero, ¿qué ocurre en las situaciones de calor? En las situaciones de calor, pues ya va a haber una vasodilatación previa. Entonces, ¿qué significa? Que la persona al momento de levantarse, ¿qué va a ocurrir? Que la sangre va a desplazarse muchísimo más rápido y esto que va a provocar que las respuestas nerviosas no van a ser al instante, ¿no? Sino que va a tardar porque se ven superadas por ese desplazamiento de sangre debido a la vasodilatación previa. Y esto ¿en dónde lo hemos visto? ¿En qué contextos? Pues justamente, ¿no? En ceremonias en donde las personas están demasiado tiempo de pie y de repente pues se desmayan, ¿no? Al desmayo también se le conoce como síncope. ¿Y esto por qué ocurre? Ah, porque se encuentran justamente de pie por mucho tiempo, la sangre tiende a acumularse y pues todavía si hace más calor, todavía más sangre llega y ¿qué dijimos? Que si al cerebro no le llega suficiente cantidad de sangre, dependiendo del tiempo, o se puede marear o desmayarse, ¿va? Lo cual es lo mismo que un síncope. ¿Alguna duda con esta parte? No.
Ok, ahora pasamos a la respuesta al estrés emocional, que como les dije, las respuestas al estrés no son las mismas en todas las personas, obviamente. Entonces, hay respuestas que me pueden activar el sistema nervioso simpático, dependiendo igual del tipo de estímulo, y hay respuestas que me pueden activar el parasimpático, ¿no? Recuerden que muchas veces también el estrés, bueno, al menos a nivel emocional, también se puede hablar de estrés metabólico, ¿no? Que hay situaciones estresantes para el organismo, como podría ser la hipoglucemia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, solo quería comentar eso. Ahora sí, ¿qué es o vamos a ver ambas? La respuesta, en este caso, simpática que puede haber o la respuesta parasimpática, ¿va? Les digo, no todos reaccionan de la misma manera. Entonces, una respuesta emocional que simule una respuesta de lucha o huida, ¿qué me va a provocar principalmente cómo vamos a estar nosotros? Con un aumento del tono musculoesquelético y con una mayor atención, por ejemplo, en aquella situación en donde, por ejemplo, nos encontramos bajo peligro, eso va a provocar un estrés que me va a provocar una respuesta simpática, ¿va? O la va a simular. ¿Y esto de dónde proviene? Bueno, como ustedes saben, como es una respuesta emocional, no proviene desde algún receptor o de algún estímulo interno. Por lo tanto, esto proviene directamente desde centros corticales, ¿va? A ver, centros sensoriales en nuestra corteza, que finalmente mediante la asociación del estímulo hacia varios núcleos, es que finalmente va a provocar esa respuesta simpática, ¿va? Entonces, centros sensoriales a nivel de la corteza van a activar a una parte del sistema límbico, como es la amígdala, ¿no? Y la amígdala, a su parte, va a mandar señales hacia lo que viene siendo el locus cerúleo y núcleos del hipotálamo, pero en el locus cerúleo se van a encontrar principalmente neuronas de tipo noradrenérgicas, ¿va? ¿Y esto pues qué implicaciones tiene? Bueno, aquí las implicaciones principales es que, como ustedes saben, hay diferentes sistemas y en este caso el sistema noradrenérgico pues va a tender a activarse. Y al activar núcleos del hipotálamo vamos a activar diferentes respuestas, ¿no? Las respuestas principales van a ser la liberación de vasopresina, que como ustedes saben, o si no lo han visto, la vasopresina me implica la disminución de la diuresis y la conservación, en este caso, del líquido, ¿no? Por absorción de agua a nivel de la nefrona, ¿no? Y también se activa, en este caso, la liberación de hormona liberadora de corticotropina, que mediante diferentes señales, que ya verán después en la parte de endocrino, se va a liberar adenocorticotropina y luego esto va a ir a glándulas suprarrenales para liberar cortisol, ¿no? Que es una principal respuesta al estrés metabólico, ¿va? Es mi respuesta metabólica al estrés, pero la que nosotros vamos a ver aquí es cómo se afecta justamente el simpático, ¿no? Entonces ya vimos, hay una respuesta hormonal que es por estas dos y una respuesta que es por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es la que vamos a ver justamente en esta parte. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso autónomo? Bueno, como dijimos, el estrés emocional me afecta a centros en la corteza, el cual mediante activación del hipotálamo finalmente me va a activar a mis centros de control cardiovascular en bulbo raquídeo, en donde se va a simular una respuesta justamente de tipo simpática, ¿va? Entonces, ¿qué implica la respuesta simpática? Ah, pues implica justamente la vasoconstricción, el aumento de la frecuencia cardíaca en este caso, y de igual manera la liberación de, por ejemplo, como ustedes saben, adrenalina, ¿pero por qué? Por la médula suprarrenal, porque la médula suprarrenal igual tiene inervación simpática, la cual llega aquí a las células cromafines y ellas a su vez liberan adrenalina, ¿no? Y al final, ¿por qué es importante esta adrenalina, no? Porque si es una respuesta, en este caso, de lucha o huida, ¿a qué le tiene que llegar más sangre en esos contextos? A músculo, ¿no? Entonces, la adrenalina puede ir hacia músculo y en sus vasos sanguíneos provocar vasodilatación. Recuerden que la vasodilatación provocada por adrenalina es por receptores tipo beta 2, ¿va? Ahora, ¿qué también podemos responder a una respuesta emocional? También las personas pueden empezar a sudar, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque de igual manera hay una inervación simpática hacia las glándulas sudoríparas. Esa inervación sí que es simpática colinérgica, ¿va? Y al inervar las glándulas sudoríparas se estimulan y pues con ello la liberación justamente del sudor, ¿va? Esta es una respuesta de tipo simpática ante un estrés emocional y como les dije va a haber otra que es una respuesta parasimpática, ¿va? Entonces, bueno, esto ya es lo que hemos ido comentando. ¿Hay alguna duda en esta parte?
Y bueno, de igual manera, como les dije que se libera vasopresina, cuando ustedes están en esa respuesta de lucha o huida, pues justamente su organismo lo que va a hacer es conservar líquido, por eso también la misma vasopresina va a evitar que vayamos al baño y por lo tanto la antidiuresis. ¿Va? Esto se podrá entender un poquito mejor cuando vean riñón, pero pues de una vez quiero que les quede claro. ¿Hay alguna duda con esta parte? No, bro. Vale, ahora vayamos a la otro tipo de respuesta, al estrés emocional, que en este caso es una respuesta parasimpática. ¿Va? Esto, un ejemplo es, por ejemplo, las personas que ven sangre y se desmayan o así. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, lo que ocurre aquí, o el desmayo, es prácticamente debido a la simulación de un aumento de la presión arterial. Y esto, pues, ¿cómo puede ser, no? Recordemos antes que el desmayo también se puede conocer como síncope, ¿no? Y en este caso es un síncope vasopresor o también conocido como vasovagal, ¿va? Por activación justamente de vías parasimpáticas, ¿va? Y ahora, ¿qué es lo que provoca este síncope, no? Se dice que es por la activación de un reflejo que se le conoce como reflejo de Bessel-Harris, ¿va? El que se active este reflejo, ¿qué me va a provocar? Principalmente tres respuestas, que es la bradicardia, la hipotensión y la apnea, ¿no? Y si se activa este reflejo, como dice aquí, estas tres respuestas finalmente que van a condicionar que disminuya el flujo de sangre hacia el cerebro y por lo tanto hay una hipoperfusión cerebral, que como les dije, dependiendo del tiempo puede solo provocar mareos o desmayos, ¿va? Pero ahora, ¿qué es lo que puede activarme este reflejo? Bueno, ustedes dirán, ¿este reflejo es patológico? Pues realmente no. Lo que ocurre aquí es que, como les dije, hay situaciones que simulan aumentos de la presión arterial y por lo tanto, por reflejo barorreceptor, ocurriría todo lo necesario para disminuirla, ¿no? Que prácticamente es el reflejo de Bessel-Harris. Él responde a aumentos de la presión arterial o cosas que lo simulen, ¿no? Aunque realmente la presión arterial no está afectada, ¿no? Sino que hay algo que puede estar estimulando y él a su vez pues la disminuiría, ¿no? O tendría a disminuirla. ¿Esto en qué situaciones puede pasar? Por ejemplo, ante la administración de diferentes sustancias por vía sanguínea, por ejemplo, también cuando se hacen estudios de contraste, por eso hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa si ustedes con un estudio de contraste, pues, por así decirlo, administran una gran cantidad de líquido y de una manera rápida por vía sanguínea, pues puede activar el receptor y provocar estas respuestas, ¿no? O de igual manera, diferentes sustancias químicas pueden acoplarse a los receptores, a los varoreceptores y provocar respuestas que realmente no me están reflejando realmente un aumento de la presión arterial, pero aún así va a provocar toda la cascada de eventos para que me la disminuya. ¿Va? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No, bro. Vale, entonces, vean, es lo que ya hemos mencionado. Empecemos aquí. Hay un estímulo químico que me va a activar esos varoreceptores que realmente no es que haya un aumento de la presión, sino que me la están simulando. Y esto va a llegar hasta aquí, hasta justamente vuelvo raquillo, donde están mis centros cardiovasculares. ¿Y qué van a hacer? Como me está simulando un aumento de la presión, entonces yo lo que voy a buscar es disminuirla, ¿no? Entonces, aumentan eferencias vagales, ¿para qué? Para buscar respuestas que me disminuyan la presión y disminuyan eferencias simpáticas. Si disminuye la eferencia simpática, eso significa que los vasos sanguíneos van a perder su tono de mantenimiento y por lo tanto se van a vasodilatar, provocando una disminución de la resistencia periférica. Y ahora, el aumento de las eferencias vagales, cuando afectan directamente al corazón, que comprometen justamente la frecuencia cardíaca, provocando una bradicardia, ¿va? Y por lo tanto disminución del gasto cardíaco. Si disminuye la cantidad de sangre que yo estoy liberando en mi organismo, de igual manera va a disminuir la cantidad de sangre que regrese, por lo tanto disminuye el retorno venoso. Al final todo llega a una respuesta de disminución de la presión arterial, llega menos sangre hacia el cerebro y con ello el síncope, ¿va? Ahora, algo importante a mencionar, cuando disminuye el retorno venoso, eso significa que va a llegar una menor cantidad de sangre, ¿no? A mi aurícula derecha. ¿Y alguien se acuerda qué varoreceptores se encuentran en la aurícula derecha o qué tipo de receptores? Bueno, recuerden que en las aurículas y en las venas, en la unión de ellas se encuentran varoreceptores de baja presión, entonces esos varoreceptores de baja presión me sensan más
que nada el volumen que está regresando a mi corazón. Si es mucho volumen, pues el barroreceptor de baja presión va a buscar la manera de aumentar la excreción de líquidos, pero en este caso, como disminuye el entorno venoso, disminuye el estiramiento y consigo la activación de los barroreceptores de baja presión y por lo tanto se va a llevar a cabo respuestas para buscar aumentarlas. Sin embargo, pues no va a ser suficiente y aún así va a haber ese síncope, ¿va? Ahora, como les mencionaba, de manera de resumen, hay una vasodilatación masiva por la pérdida del tono simpático y no se activa el reflejo barorreceptor porque de igual manera se dice que toda la vía que corresponde al síncope va a inactivar todas mis respuestas que me compensarían esa disminución. Pero como mencionamos, realmente no es que el reflejo de Bessel-Harris aparezca de repente, sino que realmente él es una respuesta a una simulación del aumento de la presión arterial o de la estimulación de los barorreceptores, ¿va? Y como les mencionaba, si es de pocos segundos esta isquemia cerebral, causa mareo o debilidad, pero si es de más de segundos, pues ya provoca el síncope, ¿va? Y de igual manera, un estrés emocional de este tipo, por ejemplo, personas que ven sangre y se espantan y van a tender a desmayarse, este estrés va a provocar una hiperventilación y esta misma hiperventilación provocaría una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Esta pérdida de dióxido de carbono a nivel cerebral lo que va a causar es una vasoconstricción. Entonces, si hay vasoconstricción a nivel cerebral, pues se agrava muchísimo más la isquemia, ¿no? Y pues se agrava toda esta situación. Y de igual manera, puede haber otras situaciones que me terminen afectando, como en este caso es palidez de la piel, sudoración, dolor epigástrico. Esto es porque al aumentar la respuesta parasimpática me puede provocar un aumento del tono a nivel gastrointestinal, que me provocaría un dolor epigástrico, ¿no? Y también en este caso puede haber midriasis y visión borrosa. Una persona antes de desmayarse puede sufrir eh, estas dos cosas. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a explicarlo porque a detalle. Yo les pregunto, ¿el sistema simpático provoca midriasis o miosis? El simpático. Midriasis. El simpático provocaría midriasis, ¿no? Y el parasimpático miosis. Pero entonces, ¿por qué aquí, si dijimos que hay un aumento de la respuesta parasimpática, por qué provocaría midriasis, ¿no? Sería al revés, ¿no? Tendría que ser miosis. Bueno, aquí la respuesta pues es muy simple, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo que ocurre son dos cosas, que la isquemia va a afectar principalmente o va a tener una mayor afectación en las fibras parasimpáticas, ¿va? Aquellas que salen desde el núcleo de Dinger-Westphal son parasimpáticas, ¿no? Entonces la isquemia va a tener una mayor afectación hacia estas. La isquemia afecta de una manera principal a estas, entonces si la isquemia afecta a mis parasimpáticas, ¿cuáles no están afectadas? Las simpáticas, ¿no? Y si no están afectadas, ¿qué pasa entonces? Midriasis, ¿va? Entonces, la midriasis no es por una estimulación parasimpática, sino que es porque la misma isquemia comprometió a mis fibras parasimpáticas, ¿va? Pero ahora también, ¿qué dijimos que había? Ah, pues había, me regreso aquí, ¿qué dijimos que había? Visión borrosa. ¿Esta por qué ocurre? Esta sí va a ser por una activación del parasimpático. ¿Por qué? No sé si recuerden, como se ve aquí en la imagen, que normalmente su cristalino pues se encuentra tenso, ¿no? Por fibras zonales que lo mantienen tenso, ¿no? Y que estas fibras zonales pues justamente también están conectadas hacia un músculo ciliar. Bueno, cuando actúa el parasimpático hacia el músculo ciliar, lo que provoca es que se contraiga, ¿no? Al que se contraiga va a hacer que estas fibras zonales que se encuentran tensando al cristalino, pues que ya no lo estén tensando y como ya no se encuentra tenso, ahora el cristalino aumenta su curvatura. Esto normalmente ocurriría para aumentar la potencia focal, que era cuando nosotros queremos observar objetos muy cercanos. Pero en este caso, la activación del parasimpático lo que me va a provocar es esto, que aumente la curvatura del cristalino y que yo sí pueda ver objetos cercanos, pero los objetos lejanos ya no, justamente por esto, y por eso aparece visión borrosa, ¿no? Entonces se dice que es como un prodromo justamente de un síncope, ¿no? Que la gente empiece a ver borroso y que haya
en este caso todos los signos que ya mencioné anteriormente, como el dolor epigástrico, la midriasis, etcétera. ¿Va? ¿Alguna duda con esta parte o por qué es que ocurre midriasis y visión borrosa? Noro. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, solo como recordatorio, recuerden, la afectación o la midriasis no es por la estimulación parasimpática, sino porque la isquemia compromete a las fibras parasimpáticas. Entonces las simpáticas quedan libres de hacer su acción. Y la visión borrosa del parasimpático, porque va al músculo ciliar. ¿Va? Ahora sí, pasemos con la respuesta al ejercicio. De las otras respuestas que hemos visto, ¿alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro? Todo bien. Va, entonces vamos a continuar con la respuesta al ejercicio, que es una respuesta que ustedes día con día viven, pero que no es cuestión de analizarla, ¿va? ¿Qué ocurre, no? Durante el ejercicio, como ustedes saben, justamente los músculos son los que durante ese momento necesitan una mayor tasa de perfusión, ¿no? Necesita aumentar el flujo sanguíneo hacia ellos porque son los que se encuentran metabólicamente activos. Entonces, durante el ejercicio, mi gasto cardíaco puede aumentar de 4 a 5 veces y esto es más que nada por el aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, para que ocurra el ejercicio, se dice que hay diferentes tipos de respuesta, que son respuestas tempranas y respuestas tardías. ¿Por qué? Esto porque, como hemos visto en las respuestas anteriores, va a haber situaciones que puedan activar los centros a nivel cardiovascular, ¿no? Y prácticamente me aumentaría gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera, ¿no? Y pues ocurre lo mismo en el ejercicio, pero entonces, ¿cómo yo sé que realmente estoy haciendo ejercicio, no? Porque justamente como vimos, hay otras situaciones que pueden provocarme las mismas respuestas, pero sin estar haciendo ejercicio. Entonces, las respuestas tempranas se pueden activar. Hay un reforzamiento de lo que se está haciendo, entonces esa respuesta, que al principio es activo, pues se va a desactivar. Respuestas tardías que me estén confirmando que estoy haciendo ejercicio. ¿Va? Ahora, la respuesta al ejercicio sale desde una orden central. ¿Va? Esa orden central hacia dónde se tiene que dirigir, pues justamente para la movilidad de los músculos, va pues principalmente desde la corteza motora, ¿no? Pero de igual manera, como necesito aumentar el flujo sanguíneo hacia ellos, y demás cuestiones, pues tengo que activar mis centros cardiovasculares a nivel vulvar para que aumenten las sufrencias simpáticas y con ello pues me favorezca la actividad muscular mediante el aporte de más sustratos energéticos, ¿va? Pero ahora, yo les pregunto, ¿qué es lo primero que necesitamos para hacer ejercicio? Oxígeno. ¿Alguien más? ¿O en el chat? No, ninguna duda. ¿O alguna respuesta? Bueno, para que empiece como tal la actividad o todo lo relacionado al ejercicio, primero necesitamos de una motivación. O sea, podrá sonar un poco burdo, pero realmente es así. ¿Por qué? Porque tiene que haber un pensamiento, ¿no? Una planificación de lo que se va a hacer e incluso la intención de hacerlo. Entonces, primero se tienen que activar centros que se encuentren en la corteza prefrontal, que es aquella que es encargada del pensamiento y la planificación, y de igual manera de la activación de cuestiones como la ínsula
o el cíngulo anterior para que me activen esa cuestión emocional que yo pueda hacer el ejercicio. Y ahora sí, estos centros me van a activar esa orden central que se va a dirigir hacia corteza motora y los centros cardiovasculares vulvares, ¿va? ¿Alguna duda con esta parte? No. Va, y ahora sí, ¿no? Yo ya voy a comenzar el ejercicio, la orden central se activó y es lo que dijimos, hay aumento de todas las referencias simpáticas, ¿no? Y disminución de la parasimpática. ¿Por qué? Porque yo necesito llevar sangre hacia mis músculos que se encuentran activos en ese momento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero, pues aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, que me favorezcan el aumento o la cantidad de sangre que puede expulsar mi corazón y con ello, pues el gasto cardíaco. Ahora, ¿por qué creen que es importante la constricción de arteriolas a nivel de órganos o en riñón? Para aumentar la presión arterial. ¿Alguien más? Lo de la constricción a nivel de órganos, por ejemplo, el sistema intestinal o el riñón, es porque lo que yo necesito es más sangre para el músculo, entonces tengo que redistribuir esa sangre y hacer que sea más disponible hacia mi músculo activo. Entonces, por eso, de aquellos órganos o sistemas que al menos en ese momento no sean requeridos, pues no necesito eh, pues que se mantenga en su nivel normal, pues la perfusión hacia ellos. Por lo tanto, voy a distribuir la sangre hacia mis músculos que se encuentran activos, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿O cómo es que se mantiene esta orden? Porque como dijimos, toda esta secuencia de acciones pues ya ocurrían, ¿no? De manera normal si podríamos activarlas por otros estímulos. ¿Cómo yo sé que estoy haciendo ejercicio? Ah, pues esto es por esta respuesta que se conoce como reflejo presor del ejercicio, ¿va? Esto es que se aumentan todas las eferencias simpáticas, yo comienzo a hacer ejercicio y desde mis receptores a nivel muscular, que se encuentran tanto en las articulaciones como en mis fibras musculares, yo mando una señal sensitiva que me confirma que realmente estoy haciendo esa actividad física. ¿Se acuerdan cuáles eran los receptores sensitivos a nivel muscular que vieron en Fisio 1? Uno sensaba la longitud de la fibra y otro la tensión. El uso muscular y... Ay, se me olvidó el otro. Ajá, el uso muscular y el órgano tendoso de Golgi. Ajá, Ese. justamente. Entonces, ambos pues mandan sus señales sensitivas y van estas hasta el sistema nervioso central y me están confirmando que realmente estoy haciendo ejercicio. Si no hubiese esta respuesta, pues todo lo demás después se tendría a inactivar. ¿Va? Y ahora, de igual manera, pues tiene que haber una venoconstricción y por el mismo movimiento muscular, pues favorezco el retorno venoso, ¿va? Entonces, al final, todas son estas respuestas tempranas, ¿va? Al ejercicio que me van a aumentar el flujo sanguíneo hacia músculo. Pero ahora, ¿qué ocurre? Si yo digo que hay un aumento del sistema nervioso simpático, esto me causaría vasoconstricción, ¿no? Generalizada. Y eso pues comprometería, ¿no? El flujo sanguíneo musculoesquelético. Entonces, ¿ustedes cómo creen que el músculo pueda, pues justamente, ganar más sangre si es que hay una vasoconstricción generalizada? Ujú. Muy bien. Antes de pasar a eso, se me olvida mencionar que a nivel de la piel, en un principio, pues sí hay vasoconstricción, ¿no? Pero, pues a medida que aumentamos la actividad muscular, pues aumenta la tasa metabólica y con ello, pues la temperatura y por lo tanto, pues tiene que haber también una vasodilatación de la piel a medida que aumentamos nuestra actividad muscular para que haya una disipación del calor. Pero ahora, antes de pasar a cómo es que el músculo hace que le llegue más sangre, si es que hay una vasoconstricción generalizada, yo les pregunto, ¿y qué pasó con el reflejo vasoreceptor? Porque pues aumentamos todo, ¿no? Aumentamos gasto cardíaco, resistencia, todo. Entonces, ¿por qué no se activó el reflejo vasoreceptor? Por mecanismos de compensación. Mm, ¿Cómo cuáles? ¿O me puedes explicar a qué te refieres?
alguien más que tenga alguna idea por qué no se activa el reflejo barorreceptor. Esto es porque la misma orden central que me está llevando a cabo todos aquellos procesos que momentan el tono simpático va a desensibilizar justamente al barorreceptor. Va a decir, bueno, va a haber una situación en la que yo voy a aumentar todas las frecuencias simpáticas, entonces sería contraproducente activar el reflejo barorreceptor. Entonces lo desensibiliza, ¿va? ¿Para qué? Pues para que permita justamente por la actividad que estamos llevando a cabo aumentar pues, todas las frecuencias simpáticas. Entonces el reflejo barorreceptor se desensibiliza, ¿va? Por la misma orden central que sale desde centros superiores, ¿va? Y ahora sí, ¿cuáles son esas respuestas tardías, no? Porque mi músculo pues está haciendo su actividad y como dijimos es por el aumento del mismo tono simpático que vamos a buscar que le llegue más sangre. Pero ¿qué pasa? Que pues habría una vasoconstricción no generalizada, pero entonces ¿cómo el músculo hace que le llegue más sangre? Por esto, por la respuesta química. ¿Qué pasa? Que el músculo, al aumentar su actividad muscular, pues ¿qué hace? Consume oxígeno, aumenta las cantidades de dióxido de carbono que libera, ¿no? Y con ello, pues el pH. Y además se liberan diferentes sustancias de la actividad muscular, como son ácido láctico, potasio y adenosina. Estos tres, junto con las respuestas químicas, lo que va a pasar es que van a provocar una vasodilatación. Entonces, la misma actividad muscular va a hacer que se liberen estos metabolitos y que esos mismos me generen vasodilatación. Y es así que entonces mi respuesta simpática de un principio, más esta vasodilatación que ocurre por la actividad muscular y sus metabolitos liberados, van a hacer que sea como que de manera continua ese flujo o esa cantidad de sangre que le llegue, ¿va? Ahora, esta imagen, para que no se confundan, aquí les dije vasodilatación de músculo activo y disminución de la presión arterial. Eso puede ser en casos en el que la vasodilatación pues, sea masiva, ¿no? Entonces mi presión arterial disminuiría, pero de igual mi barorreceptor se encargaría de regresarme toda la normalidad y así que aumente mi volumen sistólico y mi frecuencia cardíaca más de lo que ya estaba por la misma respuesta al ejercicio, ¿va? Y si se dan cuenta, todos estos son los pasos que ya vimos que son necesarios para que aumente mi gasto cardíaco y con ello la cantidad de sangre o el aporte sanguíneo hacia los músculos. Y como dijimos, va a haber una vasoconstricción de aquellos sistemas o circulaciones que no necesito en este momento, como es músculos que no tengan que ver con la actividad que estoy realizando, la circulación esplácnica a nivel cutáneo en un principio, porque recuerden que dijimos que a medida que aumenta la temperatura corporal, pues sí tiene que aumentar, o más bien aumentar la perfusión a nivel cutáneo para la disipación del calor y pues la circulación renal en ese momento se ve de igual comprometida. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando están haciendo ejercicio, pues no les dan ganas de ir al baño en ese momento, ¿va? Sino que es hasta después que terminen de hacer su actividad física. Y con este aumento del flujo, puede aumentar el flujo sanguíneo en el músculo hasta 20 veces, ¿va? Y de igual manera, además de estas respuestas por los metabolitos químicos, mis feringes simpáticas llegan hasta el glándulo suprarrenal y que me liberan noradrenalina. Y esa noradrenalina, como dijimos, ¿qué hace a nivel muscular? Pues provoca vasodilatación, entonces me fomenta más llegada de flujo sanguíneo, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, todos son diferentes metabolitos o sistemas que al final en un principio me provocan vasoconstricción generalizada, pero luego, de manera específica en músculo, van a vasodilatar sus vasos para que le llegue mayor cantidad de sangre, ¿va? Y lo del sistema regulador o termorregulador es lo que les mencionaba de la piel. ¿Hay alguna duda con esa parte? ¿No hay ninguna duda? No. Va. Y bueno, prácticamente pues es todas las respuestas que ya hemos visto. Vean, primero hay una vasoconstricción generalizada aquí, después igual los aumentos de la presión cardíaca que me comprometen a aumento de volumen sistólico y las que están en amarillo ya son respuestas tardías, ¿va?
¿Por qué? Porque ya esas son después de que ocurre todas mis respuestas tempranas. Entonces, recuerden aquí que de igual por el mismo sistema nervioso simpático se estimula el medio suprarrenal, adrenalina, aquella me provoca vasodilatación y de igual manera a nivel de metabolitos por otras vías que también favorecen vasodilatación puede ser histamina, ¿va? La histamina liberada de igual manera, a nivel de los vasos sanguíneos, me favorecen la vasodilatación. La histamina, pues ven que se encuentra muy relacionada en cuestiones inflamatorias. Y recuerden, la histamina me provoca vasodilatación, pero a nivel de músculo liso bronquial es broncoconstricción, ¿va? Para que no haya duda ahí. Y ahora, las glándulas sudoríparas, al activarlas igual por las eferencias simpáticas, de igual manera van a liberar algo que se conoce como calicreínas y junto con ciguacininas, y estas cininas, como por ejemplo la bradicinina, también me van a favorecer la vasodilatación. Entonces, vean cómo todo lo que es de color amarillo son ya respuestas tardías que me van a favorecer el flujo sanguíneo hacia músculo esquelético, ¿va? Pero primero fue una activación generalizada del simpático y por eso hubo vasoconstricción, ¿va? Y ya después de manera selectiva, vasodilatación. Y pasamos con el último o la última respuesta, que es una respuesta muy importante, que es la respuesta a la hemorragia. ¿Hasta ahorita hay alguna duda de las respuestas que hemos visto anteriormente? ¿No? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con la respuesta a la hemorragia, ¿va? Sí, bro. Va, entonces, ¿qué es la respuesta a la hemorragia? ¿O qué es la hemorragia? Yo les pregunto. ¿O qué entienden por hemorragia? Es la salida de sangre por un vaso que ha sido lesionado. Ujú. Pues sí, realmente es la pérdida, en este caso, de volumen sanguíneo, ¿no? Ahora, recuerden que siempre hablamos del contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una hemorragia por en este caso, rotura o apertura de alguna vena, ¿no? Que de una arteria, ¿no? No es lo mismo. En este caso, hablando de alguna aneurisma aórtico. Obviamente, cada una va a tener como su diferente tasa de mortalidad o qué tanto daño puede causar. Y independientemente de eso, la hemorragia o las respuestas a la hemorragia no siempre van a ser suficientes para compensarla. O sea, puede que su organismo actúe de la mejor manera contra la hemorragia y que no sea suficiente para poder compensarla. Entonces, realmente no es que haya como un límite, pero se podría plantear en este caso que a disminuciones de la versión de una manera súbita, pues sí podría ser que ya sea irreversible esta situación y que por más que el médico intente administrar en este caso volumen a nivel plasmático, pues que no pueda compensar esa respuesta, ¿va? Entonces la hemorragia no siempre es reversible, ¿va? Y de igual depende del organismo justamente. Y como les dije, depende del lugar donde ocurre la hemorragia. Y si la hemorragia implica en este caso más de un 30% de la pérdida de volumen, pues se dice que es un shock hipovolémico, ¿va? El shock es como este estado en donde hay una insuficiencia de aporte sanguíneo hacia los tejidos periféricos, ¿va? Hay diferentes tipos de shock. En este caso, shock hipovolémico significa que es debido a una pérdida de volumen sanguíneo, ¿va? Puede ser de plasma en este caso, o pues comprometiendo a toda la sangre en general, ¿no? En este caso, pues una hemorragia, pues compromete o habla de todo el volumen sanguíneo, pero si fuese solo de plasma, sería, por ejemplo, en casos como vómitos o diarreas profusas que me podrían generar un shock hipovolémico, ¿no? Otros tipos de shock es el shock cardiogénico, en donde el mayor implicado es una disfunción de la función cardíaca. Hay otros shocks llamados shock obstructivos, en donde hay algo que me impide la llegada de sangre hacia diferentes órganos, o un shock distributivo, que este tiene mayor implicaciones, pero tiene que ver que no hay una pérdida sanguínea, sino que realmente hay un problema con la distribución de sangre, ¿va?
Pero en este caso el que vamos a tocar es el shock hipovolémico relacionado a la hemorragia, ¿va? Y ahora, como les dije, las presiones arteriales durante una hemorragia pueden disminuir la sistólica hasta menos 90 o menor de 90 y la presión arterial media hasta menos de 70. Y ahora, una persona que sufre hemorragia puede percibir, en este caso, sensaciones como piel fría y húmeda, pulsos rápidos o débiles y una diuresis disminuida hasta de menos de 25 mililitros por hora. Ustedes cuando vean riñón verán cuál es la tasa normal de diuresis y verán que pues, realmente es muy poco lo que se ve aquí. Ahora sí, ¿cuáles van a ser como los principales en responder ante esta hemorragia? Bueno, de manera principal pues son el corazón y los vasos sanguíneos, ¿no? Pero de igual manera se va a ver una respuesta por parte de los capilares, porque si lo que estoy perdiendo es justamente la cantidad o el volumen sanguíneo, lo que van a hacer mis capilares es una inversión de lo que normalmente hacían. Normalmente los capilares que hacían una filtración desde el vaso sanguíneo hacia el intersticio, ¿no? Pero aquí va a haber una inversión, porque como lo que estoy perdiendo volumen, mis capilares, mis demás tejidos, ahora van a empezar a reabsorber líquido intersticial para conservar líquido que ya se perdió con anterioridad. ¿Va? Entonces, primero, ¿qué necesitamos? Regresar la presión a su valor normal, ¿no? Porque el pérdida de volumen sanguíneo se traduce en pérdida de la presión. Entonces, yo necesito primero regresar la presión a su valor normal. ¿Y cómo lo hacemos? Aumentando el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, ¿qué sistema se activaría aquí? ¿El simpático o el parasimpático? Bueno, aquí se vería un aumento de la actividad simpática, ¿no? Porque lo que yo quiero es regresar a valores de presión normal, entonces necesito aumentar el gasto cardíaco y también la resistencia vascular periférica, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que esto ocurre? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Va, entonces la hemorragia, como dijimos, es la pérdida del volumen sanguíneo. Esa pérdida de volumen sanguíneo, de igual manera, ¿qué va a hacer? Pues que disminuye el retorno venoso, ¿no? Porque por algún lado se está fugando y pues no va a regresar la misma cantidad hacia mi corazón. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿va? Disminuye el retorno venoso, consigo del volumen sistólico y con ello el gasto cardíaco y la presión arterial en consecuencia, ¿no? ¿Quién me sensa esa disminución de la presión arterial? Pues los vasoreceptores de presión alta, ¿no? ¿Que dónde se encontraban estos? Pues recuerden que se encontraban a nivel de las carótidas o la bifurcación de las carótidas y también a nivel del arco aórtico, ¿va? Ahora, de igual manera, yo estoy perdiendo volumen, como les dije, llega menos volumen hacia los receptores de presión baja que se encuentran en la unión de las aurículas con las venas, en este caso las cavas principalmente. Entonces, ¿qué van a hacer estas dos respuestas, no? Los receptores de alta presión, si disminuye la presión arterial, pues van a aumentar todas aquellas eferencias simpáticas para que me aumente la presión arterial. Lo mismo hacen los de presión baja. De igual manera, me aumentan o me favorecen la respuesta simpática, pero principalmente si está llegando poca cantidad de volumen hacia un receptor de baja presión, mediante conexiones en el hipotálamo me va a favorecer la síntesis y liberación de vasopresina. ¿Qué dijimos que hacía vasopresina? Bueno, vasopresina lo que hace es aumentar la reabsorción de líquido, principalmente de agua, a nivel de la nefrona, ¿no? En túbulos colectores. ¿Y por qué? Pues yo necesito reabsorber líquido, pues porque justamente es lo que estoy perdiendo, ¿va? Y de igual manera, la vasopresina, pues va a actuar en diferentes receptores, ¿va? La vasopresina se actúa en receptores de tipo B2 a nivel de túbulo cortical en la nefrona, pues me reabsorbe el agua. Pero a nivel de vasos sanguíneos actúa en receptores B1 y también me provoca la vasoconstricción, ¿va? ¿Para qué? Para favorecerme el aumento de la presión arterial, que es lo que estoy perdiendo. Y ahora, yo tengo disminución de la presión arterial por la misma hemorragia. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este caso, la disminución de la presión arterial también se traduce en una disminución del flujo sanguíneo hacia los demás tejidos, o sea que están hipóxicos, ¿no? Hay una hipoxia. ¿Esto quién lo va a censar? Pues los quimiorreceptores, tanto los periféricos, al menos de manera principal, y ¿qué van a hacer? Que estos también van a aumentar sus respuestas y van a provocar un aumento del tono simpático, ¿no?
Entonces, si disminuye el flujo sanguíneo hacia los tejidos, ¿esto cómo se va a traducir? En una disminución de la presión parcial de oxígeno, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y una disminución del pH, ¿no? Y este pH, pues, ¿a dónde va a afectar? Este pH, al disminuir, que es lo mismo que un aumento en la concentración de hidrogeniones, va a ser sensibilizado por quimiorreceptores centrales, los cuales los van a ver un poco más a profundidad en RESPI, pero al menos principalmente los quimiorreceptores centrales responden a esto, a las disminuciones del pH por el aumento de la concentración de hidrogeniones, ¿va? Entonces, todas estas respuestas o todos estos receptores, ¿qué me van a hacer? Aumentos del tono simpático, ¿va? Todas las respuestas simpáticas se van a aumentar. ¿Para qué? Para regresarme toda la normalidad, principalmente la presión arterial. El volumen, o al menos el volumen principalmente, se va a encargar la vasopresina, de la que ya hablamos en receptores de baja presión, y los capilares, ahorita vamos a hablar específicamente de los capilares, cómo le hacen, ¿va? Pero ya dijimos, por los vasoreceptores, el aumento de todas las respuestas simpáticas, ¿no? Como aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad y con el gasto cardíaco, vasoconstricción generalizada, el aumento del gasto cardíaco y la resistencia vascular, me van a regresar la presión arterial a la normalidad, hacemos venoconstricción para que la sangre no se acumule en las venas y de igual manera se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Va? Y esto porque es importante, porque al aumentarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la angiotensina 2 va a tener muchas dianas hacia donde va a ir, ¿no? Principalmente la angiotensina 2 a nivel de riñón me va a provocar reabsorciones de sodio y casi siempre donde va sodio va agua. Entonces, si mi angiotensina 2 en riñón me reabsorbe sodio, consigo agua y con eso pues voy a aumentar el volumen a nivel plasmático, ¿no? Que es lo que pues, yo había estado perdiendo. De igual manera, la angiotensina 2 va a ir hacia la glándula suprarrenal para aumentar la síntesis de aldosterona y la aldosterona hace lo mismo. La aldosterona también va sobre sodio a nivel cortical, perdón, sodio a nivel de nefrona para que junto con el sodio pues se absorba agua y también todo me aumente el volumen sanguíneo que pues yo estoy perdiendo en algún punto de la hemorragia, ¿va? Pero entonces, lo que va a hacer o los que van a intervenir aquí son mis capilares, ¿va? Esto es un resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿va? Cómo es que se ven afectados por la respuesta simpática todas estas dianas, ¿va? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna duda? No, ninguna. Vale. Y ahora, la taquicardia, que en este caso es que ocurre principalmente o es donde más se ven afectadas es a nivel de extremidades, en piel, en músculo y en vísceras, ¿va? Pero ahora, ¿qué va a ser importante aquí? Que la vasoconstricción, pues como ustedes saben, en donde tiene mayor importancia es a nivel de las arteriolas, ¿va? Y si se acuerdan del orden que es arteriolas, capilares y vénulas en este caso, la resistencia a nivel de las arterias va a aumentar. Es lo mismo que decir que hay un aumento de la resistencia precapilar, ¿va? Porque pues, están antes de ellos, ¿no? Y eso, el aumento de la resistencia precapilar va a ser importante para esto, para el relleno transcapilar, que es lo que les mencionaba en un principio, que los capilares ahora en lugar de filtrar van a empezar a reabsorber líquido, ¿va? Para aumentar o compensar ese volumen que yo en algún punto estuve perdiendo por la hemorragia, ¿va? Pero entonces es importante debido a eso el aumento de la resistencia precapilar, ¿va? Y ahora también a nivel de las venas, como dijimos, como hay venoconstricción, pues también va a aumentar la resistencia postcapilar y esto también va a ser importante para justamente el relleno transcapilar. Ahorita lo vamos a entender un poco más. Ahora, en la hemorragia algo que se ve implicado es que, como dijimos, hay vasoconstricción generalizada y junto consigo a nivel renal. Disminuye el flujo sanguíneo renal justamente por esa vasoconstricción. ¿Y qué es lo que pasa? Que mi riñón también es un órgano muy sensible hacia cuánta sangre le está llegando. Entonces, las hemorragias lo que tienden a hacer es que
en corto tiempo generan insuficiencia renal aguda, ¿va? Y ahora sí, completando este esquema, solo nos faltaban los capilares, ¿no? Que los capilares, como dijimos, normalmente filtran desde su luz hacia el intersticio. Pero ahora, ¿qué pasa? Que tiene que disminuir la presión en el capilar para que ahora ocurra al revés. Ahora se reabsorba el líquido desde el intersticio, ¿va? Y junto con ello el volumen, aumentamos el volumen a nivel sanguíneo de lo que hemos perdido. Ustedes dirán, bueno, pero si es una hemorragia, pues yo estoy perdiendo sangre y aquí solo estoy reabsorbiendo líquido, ¿no? O sea, agua. Y pues sí, o sea, puede haber un aumento de la producción de eritrocitos tan rápida, pero al menos se prefiere, o al menos es más fácil para el sistema cardiovascular la reposición del líquido al principio y ya después aumentos de la producción de eritrocitos, ¿no? Pero al menos en un principio es aumento de la reabsorción del líquido. ¿Para qué? Para que se aumente el volumen a nivel plasmático, pues también consigo la presión arterial. Ahora sí, ¿qué ocurre a nivel de los capilares, no? Normalmente en sus capilares, como les dije, se filtraba, pero ahora se reabsorbe. ¿Por qué? Aquí tenemos lo que ocurre de manera normal, que presión capilar, como dice aquí, es menor que estas dos, ¿no? Y eso me favorecía pues, el filtrado, ¿no? De manera continua, no hacia la válvula, ¿no? Sino hacia los tejidos que se encuentran por ahí. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, después de una hemorragia, casi todo el líquido intersticial va a ser el que repone ese volumen sanguíneo que se perdió por la hemorragia, ¿no? Entonces, lo que estamos ganando es líquido intersticial, ¿va? Y ahora, ¿esto cómo ocurre? Una hemorragia que no está compensada, vean cómo están las presiones aquí, pues está a un valor normal, pero por la hemorragia y la pérdida de volumen, todo disminuye. Disminuye la presión arteriolar, la presión capilar y la presión a nivel de las vénulas. Y lo que yo necesito es aumentar, o en este caso favorecer la reabsorción a nivel de los capilares, ¿da? Y ahora, ¿cómo esto ocurre? Bueno, si yo aumento la resistencia o la resistencia precapilar, esto significa que ya no me va a llegar sangre momentáneamente, ¿no? Y de por sí no había mucho volumen. Y de igual manera, a nivel de las vénulas, como dijimos por la venoconstricción, está levemente aumentada. ¿Esto qué hace? Que aquí haya una menor presión y así el intersticio que se encuentra aquí en lo blanco empiece a reabsorberse hacia aquí, hacia el capilar. ¿Va? Entonces es esa ganancia de líquido gracias a justamente al líquido intersticial que regresa hacia los capilares, ¿va? Puede haber situaciones en donde pues esto no se pueda mantener, ¿no? Entonces vean, esa vasoconstricción que hicimos en algunos momentos pues va a disminuir porque no se va a mantener y junto con ello no va a poder ocurrir esta reabsorción a nivel de los capilares. Pero ahora también, ¿qué se ve implicado, no? Lo que ocurre aquí es porque por la misma hemorragia, pues también estamos perdiendo proteínas, ¿no? A nivel sanguíneo. Esa pérdida de proteínas a nivel eh, sanguíneo por la misma hemorragia me va a favorecer la síntesis de albúmina, ¿no? Justamente eso, la pérdida de proteínas a nivel plasmático o sanguíneo va a hacer que mi hígado empiece a sintetizar albúmina, ¿no? A liberarla. ¿Para qué? Para que así mi albúmina al aumentar aumente la presión oncótica y junto con ello, recuerden que la presión oncótica favorece que el líquido se desplace hacia ella y por lo tanto pues aumente el volumen sanguíneo. ¿Va? Esto no solo ocurre en cuestiones de hemorragia, ¿no? Una persona que le hace una transfusión de sangre pues pierde relativamente durante un tiempo volumen sanguíneo, entonces también hay aumento de la síntesis de albúmina. ¿Va? Y ahora, esas proteínas, por ejemplo, la albúmina, también se pueden empezar a reabsorber en diferentes capilares, ¿no? De diferentes sistemas. Y como les mencionaba, en algún punto, pues lo que fue lo que perdimos, volumen a nivel vascular, ¿no? O sea, tenemos nuestro vaso y lo que perdimos fue volumen ahí. ¿Y cómo lo repusimos? Con líquido intersticial. El intersticio me repuso ese líquido, pero ahora mi intersticio no tiene líquido. Entonces, ¿de dónde saca o de dónde reponemos ahora el líquido intersticial que ya le dimos al volumen vascular? Ah, pues eso va a salir de las células. Entonces, a la larga, mi volumen intracelular o mi líquido intracelular que está en las células va a reponer a este líquido intersticial, ¿va? ¿Alguna duda con esa parte? No, gracias. Y entonces, finalmente, estas son todas las respuestas a la hemorragia que podemos ver y que ya hemos comentado con anterioridad. Vean,
¿qué se activa principalmente? Pues buscamos esto, aumento de frecuencia, todo lo que tiene que ver con frecuencias simpáticas, frecuencia cardíaca, contractilidad, gasto cardíaco, también vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica, que se active el sistema adrenina-angiotensina, aldosterona y todas estas respuestas. Y también la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque yo estoy perdiendo líquido. Y algo que van a ver en el riñón y que creo que es importante tocarlo de una vez, es que el principal estímulo para que se libere hormona antidiurética es el aumento de la osmolaridad, ¿va? Pero en este caso, pues no hay aumento de la osmolaridad, ¿no? Porque estoy perdiendo como tal sangre. Entonces, el segundo estímulo para que se libere hormona antidiurética es la disminución del volumen circulante efectivo, que prácticamente es la disminución del volumen vascular, ¿va? A grosso modo. ¿Va? Unas pérdidas, en este caso de volumen, también van a favorecer la síntesis y la liberación de hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, ahora ya hablamos que en cuestiones de la hemorragia, pues se puede mantener esa respuesta, pero no es por siempre, ¿no? O sea, hay ciertos límites. Entonces va a haber fallo en las respuestas si la hemorragia se prolonga. ¿Cuáles principalmente? Bueno, como nosotros sabemos, pero necesitábamos de neurotransmisores, ¿no? Para que se mantuviera esa vasoconstricción, pero llega un punto en el que se pueden acabar, o que incluso que se desensibilicen esos receptores y por lo tanto, pues ya falle aquella respuesta, ¿no? O también, pues, ¿cómo puede ocurrir? Yo lo que quiero es mantener la presión arterial, ¿no? Pero la misma isquemia del tejido va a liberar metabolitos, que esos también van a provocar vasodilatación y me van a contrarrestar eso que yo quiero, que es aumentar la presión arterial. Y de igual manera la vasopresina pues tampoco es eterna, entonces llega un punto en el que disminuye su liberación o pues ya se terminaron sus depósitos. Ahora, del relleno capilar, como les dije, es por lo mismo. Llega un punto en el que no se puede mantener estas resistencias por siempre. Entonces, si no mantengo estas resistencias, pues se va a evitar que ocurra esa acción de que los capilares ahora empiecen a reabsorber el líquido para reponer aquel volumen que yo perdí por la hemorragia. Y es por lo mismo, ¿no? Porque mis neurotransmisores ya se agotaron o porque los receptores se desensibilizaron y pues no va a poder continuar esta respuesta por parte de los capilares. Ahora, a nivel cardíaco, ¿qué es lo que ocurre? Que recuerden que estamos perdiendo en este caso. Entonces, la acidosis generada por la misma disminución de aporte de oxígeno a los tejidos y en este caso al mismo corazón. Recuerden que el corazón se riega por la circulación coronaria. Si deja de irrigarse por la pérdida de sangre, no sabemos a qué nivel, pues va a haber un acúmulo de metabolitos, en este caso, que finalmente me pueden causar acidosis, ¿va? Y la acidosis que se puede causar me va a afectar a mis canales de calcio y van a hacer que no respondan, ¿va? Y de igual manera esa acidosis van a afectar a mis fibras musculares y que se debiliten y que pierda funcionalidad mi corazón. Y entonces, si mi corazón ahora deja de funcionar, el shock hipovolémico, que en un principio dijimos que era por pérdidas de volumen, puede ser por hemorragia o por pérdida de volumen plasmático, como en diarreas, como dijimos. Ahora, esta pérdida de volumen, como ya comprometió al corazón, el shock hipovolémico se convierte en un shock cardiogénico. ¿Va? Y ahora, el más importante, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Si dijimos que con poca cantidad de sangre se puede marear, ahora imagínense que llega un punto en el que esa cantidad de sangre sea masiva, la que estamos perdiendo, y que mi cerebro tenga una isquemia muy prolongada. Y si mi cerebro tiene una isquemia cerebral prolongada y no permite el funcionamiento normal de todos los sistemas, pues no podremos ni siquiera seguir manteniendo todas las respuestas que ya dijimos, que salen desde el sistema simpático, entre otras, ¿no? Como para activar a diferentes núcleos y que liberen hormonas, etc. Entonces, el cerebro ya se encuentra comprometido, todas las demás respuestas van a estar comprometidas, ¿va? Y ya, como conclusión, pues recuerden que la regulación cardiovascular no es un proceso lineal, si bien así se nos los enseña y lo más probable es que eso les pregunten en un examen, pues recuerden que la afectación de una parte del sistema termina afectando a todas las demás y que también recuerda o depende del mismo contexto del paciente, ¿va? Y bueno, eso sería todo por mi parte y estas son las fuentes donde me basé, ¿va? Recuerden seguir a la página de Fisiología en sus diferentes redes para avisos.